Buenos días, estamos ahora con el tercer video de la serie. Este es el segundo video sobre formato. Vamos a ver algunas opciones un poco más avanzadas de formato, arrancando por la barra de número que tenemos desplegable aquí, que nos va a permitir asignarle formatos específicos a nuestras columnas, incluso formatos diseñados por nosotros. Por ejemplo, acá tenemos en la primera columna de nuestra tabla, que le dimos el formato de color y bordes en el video anterior. Voy a seleccionar el rango de la primera columna de la tabla, que es desde la fila B3 hasta B17. Y voy a desplegar la opción de acá, la opción de formato de la celda. Y le voy a indicar a Excel que lo que está acá se trata de un número. Hasta este momento Excel asumió que lo que estaba acá era una fecha, por eso le estaba poniendo 1 de enero, que es uno de los formatos que vamos a ver ahora. Si le indicamos un número, ahora el contenido cambia. Y como habíamos visto la vez anterior, podemos darle valores decimales. Este sería el número de cliente de Jiménez Mercedes. Es posible que nos pidan que los números de cliente les pongamos separación de millares. Vamos a ver ahora cómo son todos estos posibles formatos. Vamos a indicar algún ejemplo de cada uno. El primer ejemplo que tenemos es el general. General es el formato que tiene una celda cuando no le indicamos ningún formato en particular. Si ponemos un número en nuestra celda, el formato general lo va a identificar como número y lo va a orientar hacia la derecha, lo va a justificar hacia la derecha, pero no le va a agregar ningún otro tipo de información, ni coma para los valores decimales, ni separación de millares, ni ningún otro tipo de notación de número, simplemente el valor. O podemos escribir algún texto y el formato general lo va a justificar hacia la izquierda y de nuevo no le va a dar ningún tipo de formato particular de texto. La segunda opción que tenemos es de número. La opción de número ahora sí va a identificar, seleccionamos la celda donde pusimos nuestro número, le cambiamos el formato a número y le va a agregar la notación de decimales con en principio y por defecto 2 lugares decimales, y uno puede cambiar la cantidad de lugares decimales apretando en estas flechitas, en estos botones. En principio, naturalmente, la opción número no hace la separación de millares, uno se la puede pedir apretando en este botón. Luego tenemos la opción de moneda, que también es accesible con este botón. Acá tenemos incluso un desplegable para elegir la moneda en la que queremos que se muestre. Y ahora si cargamos un valor en esta celda, que está formateada como una moneda, vamos a ver que al apretar Enter y confirmar el valor, automáticamente el formato que toma la celda es del número con separación de millares, separación de decimales y el símbolo de pesos en particular. Si cambiamos la moneda que muestra, por ejemplo a euro, cambia el símbolo. Después tenemos las opciones de fecha, que hay dos tipos de fecha, corta y larga. Si yo pongo, por ejemplo, 1/1
7. Esto sería el 1 de julio de, por ejemplo, el 2020. Aprieto Enter. Excel naturalmente lo reconoce como una fecha. Pero uno le puede pedir que lo indique como fecha corta, que es la que tenía ya reconocida automáticamente Excel. O podemos pedirle, ahora voy a copiar esta celda y la voy a pegar abajo con control C y control V. Y ahora al pararme en esta celda tiene el mismo formato que la que está arriba. En vez de fecha corta le voy a poner el formato de fecha larga. Y ahora me indica la fecha completa. El día específico del 1 de julio. Otra opción es de hora. Si escribimos una hora, como por ejemplo yo acá escribí 12.2.00, Excel en principio no lo reconoce como un formato particular. Le da el formato personalizado, que ahora vamos a ver qué consecuencias tiene. Pero podemos decirle, bueno, dale el formato de hora. Como ven acá en las opciones, nos muestra debajo de la opción, en grisecito, cómo quedaría el contenido de la celda con ese formato. En este caso, el formato hora me va a quedar un 12, 2.00, 2.00. Serían las 12 horas, 0 minutos, 0 segundos. Si fuese a poner un porcentaje, le va a poner 50%. Si fuese a poner una fracción, le va a poner un medio. En contabilidad le va a poner 50 centavos y así. Ponemos el formato de hora. Ahora vamos a ver la opción siguiente, que son porcentaje. Si nosotros ponemos algún número entre 0 y 1, indicando que es menor que 0 poniendo la coma que separa los decimales, por ejemplo en este caso el 0,17, naturalmente Excel le pone el formato general. Vamos a o ir acá arriba a la opción de porcentajes o directamente a partir de este botón y le damos el formato porcentaje. En este caso el 0,17 corresponde al 17%. Si ponemos 17 en la celda, ahora me lo va a detectar como 17%. Ahora, si yo pongo 17 en una celda y lo convierto a porcentaje a posteriori, es el 1700%. Justamente porque lo que hace Excel es reconoce al 17 como el 1700, que es. Pero cuando uno ya lo tiene formateado como porcentaje, uno en realidad lo que escribe en el número es ya en porcentaje el número. Entonces al poner 42 no es 4200, sino es 42%. Esa es una pequeña diferencia que tiene el formato porcentaje, que cambia según si uno se lo está aplicando a un valor o si está cargando un valor sobre una celda que ya está formateada. Tenemos dos opciones más, que son la de fracción y notación científica. No nos vamos a meter en particular, pueden prueben a ver qué sucede con esos. Les indica en definitiva otras formas de notar el número. Y después finalmente el formato de texto, que es el que pudimos ver acá arriba y en los títulos, en los encabezados de nuestra tabla. No tiene ninguna configuración particular el formato de texto. Simplemente es para aclararle a Excel que eso se trata de un texto. Hay ciertas funciones, como vamos a ver sobre el final de la unidad que viene, la de buscar B y otras funciones de referencia que son bastante quisquillosas con el formato, así que conviene ser claro a la hora de decirle a Excel qué es lo que está en esa celda. Pero vamos a ver ahora la parte más compleja de esto, que es la opción de más formatos y lo que es en particular el formato personalizado. Para eso lo que vamos a hacer es seleccionar estos números de cuenta, que como ven es un número que tiene 11 dígitos. Lo que queremos lograr es que a este número me lo separe
y naturalmente el formato que quiero darle a este número es el siguiente. Quiero que tome los primeros 5 valores y los separe de los próximos 6 valores con un guión. Posiblemente porque los primeros 5 valores me referencian el banco y los segundos 6 la cuenta o alguna razón en particular. Para lograr esto, sin tener que cargar a mano con el guión y demás, simplemente a partir del número que tenemos cargado, quizá porque es un cambio de formato que se quiere hacer a posteriori sobre los valores, lo que podemos hacer es seleccionamos el rango donde queremos implementar este nuevo formato, vamos a más formatos de números y acá tenemos todos los formatos que vimos hasta recién con algunas posibilidades de cambio. Por ejemplo, si en la opción de número queremos cambiar la cantidad de posiciones decimales, lo podemos indicar acá en vez de usar los botones que habíamos visto antes. Si queremos que el programa use naturalmente el separador de miles, lo podemos cliquear acá y ahora siempre que le demos formato de número a algo usará el separador de miles. Con moneda también podemos dar un símbolo predeterminado y algunas opciones de cómo queremos que registre números negativos, por ahí con el menos y en rojo o solo en rojo o demás. Tenemos opciones también para las fechas, hay un montón de posibles opciones para cómo queremos que muestre las fechas. Lo mismo con las horas. Y por último tenemos esta opción que es personalizada, donde hay un montón de opciones más que parecen jeroglíficos como están redactadas. Lo que significa esto es, esta opción por ejemplo es el número como está y arriba nos da una muestra de cómo quedaría. Esta opción es el número pero le agrega los 2 decimales. Esta opción usa la separación de millares, eso es lo que significa ese numeral que tiene. Este que está acá hace lo mismo que el de arriba, pero le agrega los decimales. Y así tenemos un montón de posibles opciones. Esta le cambia el color al segundo número. Esto es para en la opción en caso de que tengamos pares de números. Los formatea de formas particulares. Y así tenemos múltiples opciones de cómo queremos que registre nuestro número. Y podemos crear uno pueden explorar para ver qué significan estos símbolos particulares que se registran acá. Este tiene un montón. La verdad que ni yo sé qué significan algunos de estos. Las de fecha pueden uno cambiarle en vez de que muestre día, mes, año, que muestre mes, año, día, o que lo separe con una barra o con un guión. Tenemos diferentes posibilidades de formato. La cantidad de veces que aparece la M acá es cuántos dígitos se está usando para escribir el mes. Acá muestra el día con un solo número, el mes con 3 separados con una barrita, con una liñita, con una rayita, y el año en dos dígitos, es decir, muestra los últimos 2 dígitos del año. Si le ponemos 4Y, muestra los últimos 4 dígitos del año, es decir, el año completo. Para esto nosotros podemos seleccionar acá en tipo, borrar cualquiera sea la que tengamos seleccionada, y si nosotros usando esta notación registramos que queremos que me dé el número, me lo separe en 5 lugares, los primeros 5 dígitos, lo ponemos indicando 5 ceros, el guión y después me ponga los siguientes 6 dígitos. Ahí en la muestra justamente obtuvimos lo que queríamos, ¿no? Queríamos que el primer número lo separe, al número lo separe en una primera parte con 5 dígitos, por eso pusimos 5 ceros, y una segunda parte separada por un guión con 6 números. Ponemos aceptar ahora. Y como vemos, automáticamente me formatea todos los números de esta columna con el formato dado. Si yo ahora cargo un nuevo número, hace el mismo, tiene el mismo efecto. Como ven, este número que cargué yo es más largo que el anterior.
Y Excel automáticamente coloca los dígitos sobrantes del lado izquierdo de la barra. Si uno sabe que los dígitos, que los números cargados acá siempre van a tener una longitud de 11 dígitos, entonces no vamos a tener problema. Si queremos que si tienen sobrantes los ponga en algún otro lado, vamos a tener que nuevamente editar el formato y agregar la opción esa, simplemente agregando quizá una tercera opción acá adelante, donde cargue los números. Y ahora me lo separa de esta manera. Para las que no tienen más dígitos que 11, le pone el triple 0. Y si tiene más dígitos, le pone esos dígitos adelante. Como este, uno puede crear cualquier tipo de formato. Tanto sea para fechas como para números. Vamos a ver ahora la opción de formato condicional. El formato condicional es esta opción que tenemos acá, que nos permite desplegar. Y lo que nos va a hacer el formato condicional en general es darle relleno o color al texto o bordes particulares a las celdas que cumplan alguna condición. Vamos a cambiar un poco los valores de esta tabla. Ahí lo que hice fue seleccionar la fila 2 y arrastrar, y lo que hace es copiar esos valores en todo el rango en el que arrastré. Y además lo que voy a hacer es cambiar los números de cuenta. El segundo número, en vez de un 5, le voy a poner un 6 al final. Y al tercer número, en vez de un 6, le voy a poner un 7. Y ahora voy a arrastrar. Naturalmente lo que pasa es que Excel reconoce que estos números son sucesivos y continúa con la serie. Vemos que el arrastrar intenta también copiar el formato y eso genera, en este caso, estas rayas verticales de borde ancho que pasaron acá. Eso suele pasar mucho cuando uno está editando su archivo posterior al formateo. En general, por eso les decía, les recomiendo formatear recién al final del tratamiento del archivo, porque este tipo de cosas pasan permanentemente. Para corregirlo vamos a tener que cambiar nuevamente el formato de bordes, yendo a más bordes y pidiéndole, como ven está en un grisecito más clarito la línea de esta que separa las filas. Eso es porque no hay una condición clara sobre cuál es el formato de la línea que separa las filas. Hay dos tipos, algunas celdas tienen punteado y otras tienen la línea gruesa. Entonces, como no hay un solo tipo, Excel lo identifica con esta línea muy grisecita. Si le indicamos que queremos que tengan esta separación y termine con borde grueso, no tan grueso, ahí está, ahí toma el formato que tenía. Como ven, perdimos también la línea gruesa que teníamos en el fondo. Eso fue cuando arrastré toda la fila 2. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar este rango y vamos a ir a formato condicional. Lo que vamos a hacer con esto es, vamos a resaltar aquellas celdas que tengan valores mayores que algún valor fijo. Acá en este caso le va a aplicar un formato que vamos a indicar a posteriori, que es este que está acá, a todas las celdas que sean mayores que este número. 702. Podemos cliquear acá o bien cambiar este número y poner que sean mayores al 03 o cualquier otro número. Podemos ponerle el número 5, por ejemplo. Ahí me va mostrando cuáles entrarían dentro de esta condición.
Vamos a poner esta. O podemos clicar aquí y seleccionar a qué celda queremos que la compare. Si seleccionamos una celda acá, lo que sucede es que lo que va a hacer Excel ahora es chequear todas las celdas, el valor de las celdas del rango, y va a comparar con respecto a el valor de la celda seleccionada, que acá se ve con esta línea punteada en movimiento. Si es menor, no va a hacer nada, y si es mayor, le va a poner el formato que le indicamos en este desplegable. Nos dan algunos formatos preestablecidos o podemos poner formato personalizado y elegir exactamente qué queremos que haga con el borde, el relleno o el formato de las celdas que cumplen la condición. Al clicar aceptar, aquí como vemos no sucede nada porque habíamos seleccionado una celda que era la mayor. Si ahora seleccionamos un número chico, por ejemplo 5, todas las celdas son mayores y les va a dar el formato que habíamos seleccionado. Vamos a hacer un ejemplo más. No le presten tanta atención a esto. Esto que estoy haciendo ahora es insertar una fórmula. Vamos a ver qué son estas fórmulas y qué hace. Bueno, esta fórmula en particular probablemente no la veamos, pero vamos a ver todo este tipo de cosas. Esta fórmula en particular me entrega un número entre 1 y 100, en este caso el 81, y si yo lo arrastro, copio la fórmula a varias celdas, cada una me da un número aleatorio entre 1 y 100. Lo voy a copiar al contenido de estas celdas y lo voy a volver a pegar en su lugar como valor. Ahora vamos a ver cómo se hace eso y qué significa. Pero lo que me interesa de todo esto es que yo a este rango ahora de números lo voy a seleccionar. Voy a ir a formato condicional. Tenemos varias de las opciones, como por ejemplo las escalas de color, que lo que hacen es darle color según el tamaño del número que está en el rango. Conjunto de iconos, que le indican iconos particulares a las celdas a partir de los valores. Ahora vamos a ver cómo condicionar qué valores le pone a cada celda, a cada número. Y después en las últimas tres opciones tenemos la última de todas, que es administrar reglas. Al clicar ahí nos aparece este cuadro de texto. Lo primero que podemos hacer es cambiar la selección. Podemos aplicar estas reglas a la selección que tenemos en este momento, que es el rango que tenemos seleccionado, o a toda la hoja. Y acá en nueva regla podemos crear una regla. Nos abre un nuevo cuadro donde tenemos toda la lista de reglas predefinidas que habíamos visto antes. Esta primera opción, que le aplica formato a las celdas según sus valores. Por ejemplo, le podemos dar una escala, en este caso una escala de naranjas, que va a ir cambiando según el valor más alto o el más bajo. Al valor más bajo de todo el rango le va a dar el color más oscuro, y al valor más alto el color más clarito. Esto está bueno para hacer claro en la presentación de unos datos dónde están los valores atípicos o los valores más altos o los más bajos, y eso hace una presentación de un archivo Excel mucho más clara y más legible. Si aplicamos, por ejemplo, esta regla apretando en aceptar, ponemos aplicar después. Esto nos está dando el tipo de formato, vemos acá, es una escala de color escalonada, la que tenemos como condición. Este es el formato que le aplica, este es el rango al que lo aplica, que ahora cuando empecemos con fórmulas vamos a ver qué significan esos signos de pesos que están ahí. Y cualquier cosa podemos cambiar el rango clicando en este botón, podemos reseleccionar nuestro rango si por ahí le erramos y nos faltó alguna celda. Y ahora apretamos aplicar y aplica esta condición. Y como ven, vamos a aceptar para poder chequearlo afuera. Los números más grandes, en este caso, los números más chicos, perdón, en este caso el 23 o el 10, tienen colores más oscuros, y los números más grandes como el 80 y el 92 tienen colores más claritos. Vamos ahora a este rango de números que acabo de crear, le vamos a aplicar un formato condicional. Vamos a ir nuevamente a administrar reglas
y vamos a editar nuestra regla. Vamos a aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Esta opción lo que hace es darle el formato seleccionado, en este caso un bordecito punteado con relleno celeste, a aquellas celdas que tienen un valor superior, en este caso tenemos la opción, a 10. Si cliqueamos acá va a ser las que están en el porcentil del 10% mayor a el resto de las celdas del rango. Acá podemos darle formato a las que están por encima o por debajo del promedio de todos estos valores. Acá podemos indicar cuáles son los valores únicos o los duplicados y dándole formato a cualquiera de los dos que indiquemos. Y por último podemos crear nuestra propia fórmula para darle el formato. Esta opción en principio no la vamos a estar usando por ahora hasta que no veamos fórmulas. Cuando veamos fórmulas les mostraré algunas opciones interesantes que tiene esta última. Pero en principio les quería contar además una opción más que tenemos. Vamos a salir de acá, que es la de escalas de color. Y las de barras de datos, que lo que hacen es identificar la magnitud de los valores en comparación entre ellos. Por ejemplo, si utilizamos este predefinido con barras amarillas, nos pone una barra en el interior de cada celda que es más grande mientras más grande sea el valor. Al máximo valor del conjunto le va a poner todo el interior cubierto y al valor más pequeño va a poner una barra muy pequeña. En este caso uno puede cambiar cómo quiere que las barras se definan, editando de nuevamente en administrar reglas. Acá tenemos este formato que le pusimos, podemos editarlo. Y lo que hace es define la barra más corta automáticamente y la barra más larga automáticamente. Podemos, en vez de cambiarlo, que use el valor más bajo para la barra más corta. Podemos pedirle que sea un número particular, la barra más corta. O demás, tenemos varias opciones. Formato condicional da para explorar mucho. La verdad que es una opción, una herramienta que tiene muchas opciones. Y dependiendo de lo que uno necesite, van a encontrar que hay un montón de opciones con lo que podemos hacer. Por último, les quería mostrar un poquito los formatos de tabla ya predefinidos. Si elegimos, por ejemplo, estos son estilos de tabla que vienen ya predefinidos para Excel. Si cliqueamos acá, nos pregunta dónde están los datos de nuestra tabla, que en este caso es el rango que yo tenía seleccionado. Le indicamos que tiene encabezados, podemos decirle que no, cualquiera de las dos opciones. Y lo que sucede es que Excel me inserta un formato de tabla. Mantiene el formato que nosotros habíamos creado. En este momento, como yo le indiqué que no tenía encabezados, me creó los títulos de las columnas para que tomen la función de encabezados. Y me insertó estos desplegables que tenemos acá, que más adelante en los videos próximos vamos a ver qué son. Estas son opciones de filtro. Si ahora seleccionamos y le indicamos que sí tiene encabezados, los reconoce y les inserta nuevamente esta opción de filtro. En nuestro caso, nuestra tabla ya tenía bastante formato hecho. Pero si uno comienza de cero, por ejemplo, ahora voy a copiar el rango de nuestra tabla, voy a crear una nueva hoja y en la nueva hoja lo voy a pegar. Ahora vamos a ver cómo lo pegué así para que no cambie el formato. Y lo que vamos a hacer ahora, seleccionamos el rango de todos los datos, vamos a dar formato como tabla y seleccionamos y indicamos que tiene encabezado. Y efectivamente me creó una tabla bastante básica en su formato,
y me identificó los encabezados y me puso estos desplegables de filtro. Estas opciones predefinidas por ahí son buenas en principio como para comenzar nuestro formateo y a partir de acá empezar a trabajarlo. Además que nos dan algunas opciones que más adelante vamos a ver qué significan, como ya quitar duplicados a partir de esta tabla y demás. Además de la inserción de estas opciones de filtro. Por último vamos a ver, antes que me olvide, las opciones de copiado y pegado. Ya hubo varias que las estuvimos usando. Una de ellas es si apretamos, seleccionamos una celda que queremos copiar y presionamos, vamos a volver para atrás, ahí va, ahora sí. Apretamos Control C y me voy a cualquier otra celda del libro y aprieto Control V. Esto lo que hace es copiarme el contenido de la celda, en este caso la frase en número de cliente, y los bordes y el relleno, la letra, el tamaño de letra y todo tipo de formato, tanto sea el texto interior como de la celda misma que ya tenga. Pero también tenemos la opción, en este momento la celda copiada es B2, que la podemos identificar porque tiene esta liñita punteada que está circulando alrededor. Y si vamos a la celda donde la queremos pegar, y en vez de apretar Control V, hacemos clic derecho y vamos a las opciones de pegado especial. Dentro de pegado especial tenemos algunas opciones acá, que se repiten también acá arriba, en opciones de pegado. Entre las cuales está, bueno, la opción de pegar, común y corriente, que es la que habíamos usado antes. La opción de pegar fórmulas, que la vamos a ver en detalle en la parte de fórmulas, en la unidad siguiente. Y esta otra de fórmulas y números también. Después tenemos la opción de mantener formato de origen, que copia todo el formato de la celda, que es muy parecida a la de pegar. Tenemos esta opción que pega todo menos los bordes. Esta otra que mantiene el ancho de la columna de origen, en este caso nos hubiese venido bastante bien. Y antes de seguir con estas otras, lo que vamos a hacer es apretar en pegado especial. Si apretamos en pegado especial, nos abre este cuadro de texto donde podemos seleccionar qué de todo el contenido de la celda original queremos copiar y pegar. Podemos ponerle todo, queremos que solamente copie las fórmulas, o solo los valores, o solo el formato. Si elegimos, por ejemplo, solo el formato, ahora me queda una celda con el borde que tenía la original, el color que tenía la original, pero sin el texto. Incluso si yo escribo en esta celda, me escribe con el formato de texto que tenía la original. Me copió completamente el formato de la celda original, pero no el contenido. Si ahora vamos a pegado especial, tenemos varias opciones más, pueden ver acá. La otra que quería que veamos era valores, que esta hace justamente lo contrario y me pega el valor de la celda original, es decir, el contenido de la celda y nada más. No me pega nada del formato. Esas son por ahí las dos más usuales. Otras que suele tener mucha utilidad es, por ejemplo, en el caso que uno seleccione una tabla, tiene una tabla como esta, y por alguna razón tiene que transponerla, es decir, que las filas pasen a ser las columnas. Entonces, los números de cliente, en vez de ser la primera columna de nuestra tabla, queremos que sea la primera fila de nuestra tabla. La segunda fila sean los apellidos, la tercera fila los nombres y demás. Lo que podemos hacer es seleccionar el rango, lo copiamos y en las opciones de pegado especial ponemos transponer. Esta opción de transponer va a copiar todo el contenido porque es lo que seleccionamos. Podemos también copiar solamente los valores. Y lo que va a hacer es transponer el contenido. Como ven, lo que pasa ahora es que estos números, que antes eran el número de cliente, ahora están en la primera fila. Como ven, no se lleva muy bien con las opciones de formato el transponer.
Los nombres pasan a ser la segunda fila, los apellidos la tercera y así. Lo que hicimos fue cambiar las filas por columnas de nuestra tabla. Y una más que quería comentarles era si, por ejemplo, tenemos los números de cliente, que los tenemos acá, son todos estos, y queremos multiplicar todos estos números por algún número fijo, por ejemplo 10. Vamos a ver más adelante una forma de hacer esto usando fórmulas, pero por ahora lo que podemos hacer es copiar el número 10, seleccionamos el rango al que queremos multiplicar todas las celdas por 10, clic derecho, pegado especial, y en las opciones de operación podemos sumarle 10 a todas las celdas seleccionadas, restarle 10 a todas las celdas seleccionadas, multiplicar por 10 o dividir por 10. Si cliqueamos la opción multiplicar y ponemos aceptar, me multiplicó todos los números por 10. Notar que también me cambió el formato de las celdas de destino. Justamente ¿por qué? Vamos a volver para atrás un segundito. Porque al seleccionar en pegar, yo dejé cliqueado todo. Si no quiero que cambie el formato de las celdas de destino, lo que tengo que hacer es poner valores. En ese caso, va a agarrar el número 10, sin el formato de la celda de donde viene, y va a multiplicar a todas las celdas de la primera columna por el número 10. Podemos aceptar y efectivamente eso es lo que sucede. Esto es una herramienta bastante interesante que tiene sus utilizaciones en particular en Excel. En general, multiplicar toda una columna por un número usando fórmulas requiere crear una fórmula auxiliar, una columna auxiliar. Esto nos evita ese problema. Más adelante vamos a ver efectivamente cuando surge eso, cuando veamos fórmulas. Pero por ahora, estas serían todas las opciones de formato por las que nos vamos a preocupar en este curso. Próximamente van a haber dos videos, el video 4 y el 5 de esta serie, que trata procesamiento de datos.